Estimados estudiantes de la primera y segunda generación de esta maestría en gestión de riesgos y cambio climático, pues presentarles a la doctora Iracema Alcántara Ayala, una extraordinaria colega, una científica muy reconocida en nuestro país y a nivel internacional. Ella nació en la Ciudad de México, realizó sus estudios de licenciatura en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y de doctorado en Geografía en la Universidad de Londres. Efectuó una estancia también postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston, en Estados Unidos, y desde hace 20 años es investigadora en el Instituto de Geografía de la UNAM, en donde ha desarrollado las líneas de investigación de geomorfología, procesos de remoción en masa, geografía de los riesgos, investigación integral del riesgo de desastres e investigación forense de desastres. Es autora de más de 150 publicaciones que incluyen artículos, capítulos, libros, atlas y mapas, y ha participado como ponente en más de 100 conferencias internacionales y ha impartido aproximadamente 150 cursos de licenciatura y posgrado, y actualmente es integrante del Comité Científico de Iniciativas de Investigación de Montaña y del Programa de Investigación Meteorológica Mundial. Pues sin más, doctora, pues es un gran orgullo para nosotros tenerla como conferencista magistral y sobre todo pues porque usted ha sido una de las también con nosotros pionera en este instituto de investigación en la formación de este posgrado. Así que pues sin más, adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, por supuesto, a la doctora Ramos. Me da todo el gusto estar siempre con ustedes, ahora a través de esta dimensión virtual. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Nuevamente es un placer estar con ustedes. Me da mucho gusto estar en este coloquio de estudiantes del posgrado de la maestría en gestión de riesgo y cambio climático. El instituto en el que ustedes estudian es parte de mi corazón, literalmente, porque lo vi desde antes de que naciera. Entonces, me da mucho gusto compartir el día de hoy con ustedes esta presentación. Bueno, el tema que voy a conversar con ustedes es la gestión integral del riesgo de desastres vista desde la academia. Y para ello voy a presentar 5 puntos o temas de interés. Inicialmente, les presentaré algunos datos, alguna información acerca de la necesidad de comprender el riesgo de desastres. Muchas veces hablamos del riesgo de desastre, pero sin realmente tener un conocimiento de cuál es su significado. Posteriormente voy a abordar las causas de fondo y los factores inductores del riesgo de desastre, que son elementos fundamentales para poder comprender el riesgo de desastre, para posteriormente, ya teniendo estos elementos en nuestra mente, poder hablar del significado de la gestión integral del riesgo de desastre para subsecuentemente darle un vistazo desde la academia y finalmente compartir con ustedes algunas reflexiones a manera de conclusión. Bueno, comprender el riesgo de desastres no es fácil, requiere una visión integral que nos permita identificar las complejas relaciones entre aspectos físicos y sociales. El impacto de los desastres en todo el mundo es un tema muy preocupante en nuestra sociedad, y el enterarse de los desastres que ocurren tanto en países pobres como en desarrollados como Japón o Estados Unidos, pues nos dan cuenta del enorme reto que tenemos desde hace muchos años para reducir el riesgo de desastres en todo el mundo. Sin embargo, también hay que reconocer que los desastres no son triviales, y el conocimiento del riesgo de desastre es fundamental en el día a día de toda nuestra sociedad para poder mejorar las condiciones en las que vivimos. Bueno, la estrategia más importante para reducir el riesgo de desastres en la esfera internacional es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, cuyo objetivo primordial es reducir el riesgo y las pérdidas generadas por los desastres en términos de vidas, medios de subsistencia, salud y bienes de índole económica, física, social, cultural y ambiental de las personas, empresas, comunidades y naciones.
Entre los objetivos de este marco de Sendai tenemos la reducción de la mortalidad, la reducción del número de personas afectadas, de las pérdidas económicas directas, de los daños a la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos. Asimismo, de manera adicional a la reducción de todos estos elementos, es importante incrementar el número de países con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres. Esto de las estrategias locales es un reto muy grande porque en gran medida en nuestros países se adolece de ese tipo de estrategias o no van de la mano de todos los actores que necesitan ser incluidos. Asimismo, es importante incrementar la cooperación internacional y el acceso a la información sobre las evaluaciones del riesgo y los sistemas de alerta temprana. El marco de Sendai está integrado asimismo por 4 prioridades: comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. A pesar de que todas estas prioridades son muy relevantes, la primera de ellas, comprender el riesgo de desastres, está en estrecha relación con el conocimiento científico, que es el área en la que ustedes están inmersos, y también es de especial interés para dar el primer paso a la gestión integral del riesgo de desastres. La pregunta que habría que hacerse entonces es, ¿por qué a pesar del desarrollo científico y tecnológico y de las diversas estrategias en los ámbitos internacional y nacional dirigidas a prevenir desastres, sus consecuencias adversas continúan intensificándose? Me imagino que ustedes también se han preguntado esto. Y bueno, vamos a recordar que los desastres no aparecen de la nada, sino que son procesos sistémicos que se desarrollan a lo largo del tiempo. Sus causas están profundamente arraigadas en la historia de la sociedad, su estructura y su organización, y especialmente se vinculan con las relaciones que tenemos los seres humanos y el ambiente. Esto es fundamental. Y bueno, estoy segura que con los trabajos de investigación que ustedes han desarrollado, han tomado muy en cuenta esos vínculos entre las actividades humanas y el ambiente que nos rodea. Bueno, entonces con esto llegamos a que los desastres no son naturales, sino que resultan de la materialización del riesgo y o sea, el riesgo es consecuencia de las interacciones que se dan entre las amenazas, las condiciones de vulnerabilidad y la exposición. Las amenazas son procesos, fenómenos o actividades humanas que pueden desencadenar un desastre y tienen orígenes diversos. Esto es, pueden ser naturales como la sismicidad o las erupciones volcánicas, socionaturales como por ejemplo las inundaciones o los deslizamientos, tecnológicas o biológicas como la COVID. La vulnerabilidad es una condición social compleja. Se puede entender como el nivel de susceptibilidad o predisposición de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a sufrir daño o efectos adversos derivados de la ocurrencia de amenazas que están en función o dependen de una serie de factores y procesos físicos, sociales, políticos, económicos, institucionales y ambientales que se van construyendo a través del tiempo. Y entonces, por esto, no es fácil entender la vulnerabilidad y abordarla tan fácilmente. Su análisis requiere el entendimiento de la acción de todos estos elementos que acabamos de mencionar. Por otro lado, la exposición a las amenazas de cualquier tipo es un componente también fundamental del riesgo de desastre. Y la exposición no es otra cosa más que la localización de personas, infraestructura, producción, riqueza, recursos naturales y de otros elementos que son necesarios para el sustento y el bienestar de la sociedad y que están en relación con el impacto de las amenazas y sus posibles efectos adversos. Es decir, todo lo que se localiza donde las amenazas pueden tener cierto impacto. Entonces, ya que desglosamos las amenazas, la vulnerabilidad y la exposición, podemos entender que el riesgo de desastre resulta de la combinación de estos 3 ingredientes, las amenazas, la vulnerabilidad y la exposición.
Por ello, es muy importante entender no solamente las amenazas, sino también las condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población, ya que de estas últimas, es decir, de la vulnerabilidad y de la exposición, depende en realidad la magnitud del impacto de los desastres. Y es importante entonces dejar atrás esa falacia de que los desastres son naturales y que el entendimiento de los fenómenos naturales nos va a dar la pauta para poder reducir los desastres. Eso no es cierto. Ahora, aunque hay muchas estrategias encaminadas a prevenir los desastres, desafortunadamente poco se hace todavía para entender y atender las causas de fondo y los factores inductores del riesgo de desastre. Esta es la clave fundamental si en realidad queremos prevenir los desastres. Esta imagen representa los elementos fundamentales para entender cómo se construye el riesgo y si podemos observarla. Todo ello está cimentado en la sociedad, que es la parte roja que tenemos hasta abajo. Uno de los mensajes más importantes entonces de esta ilustración es que el entendimiento del presente está inevitablemente ligado o vinculado al pasado. Por ello, para poder entender el riesgo de desastres y los desastres, es necesario identificar y comprender las causas de fondo y los factores inductores o impulsores del riesgo, de los cuales derivan se generan las diversas esferas de vulnerabilidad y exposición y por lo tanto la construcción social del riesgo. Pero entonces vamos a ver. Los factores subyacentes o causas de fondo del riesgo de desastre son procesos o condiciones vinculados con los aspectos históricos del desarrollo que se asocian a decisiones y prácticas políticas, económicas y sobre todo territoriales que han transcurrido a lo largo de la historia. Entonces podemos hablar de que estamos tal vez remontando a 100, 200, 300, 400, 500 años del momento histórico. No son factores inmediatos, no son factores que están ocurriendo en el presente, sino son aquellos que ocurrieron históricamente, pero que han determinado en las condiciones de riesgo actuales. Por otro lado, tenemos que los factores inductores del riesgo de desastre son aquellos que crean o incrementan los niveles de vulnerabilidad y exposición de una comunidad, una sociedad o un sistema y determinan cómo es la dinámica del riesgo de desastre en un espacio geográfico determinado. Entonces, el entendimiento de estos procesos de construcción social del riesgo es requisito fundamental para poder elaborar políticas públicas orientadas a la gestión integral del riesgo de desastre y no solamente establecer acciones enfocadas al entendimiento de las amenazas y a la atención de emergencias. Entonces, si no podemos identificar las causas de fondo y los factores inductores de riesgo, que son los que nos generan la vulnerabilidad y la exposición actual, pues no vamos a poder tener política pública y gestionar el riesgo, sino vamos a seguir inmersos en el mundo de la atención a las emergencias y tal vez a entender las amenazas, pero sin el contexto de la vulnerabilidad y la exposición. Para que les queden un poquito más claros estos conceptos, vamos a ver lo mismo, pero con esta imagen, en la que queremos reflejar entonces procesos, tomas de decisiones territoriales y de desarrollo por parte de la sociedad que son de suma relevancia para la configuración del riesgo. Entonces, como decíamos en la anterior diapositiva, las sociedades figuran aquí como base, es lo más importante siempre. Tomemos como ejemplo el caso de los desastres desencadenados por sismicidad en la Ciudad de México. Las causas de fondo se remontan a la llegada de los españoles a Tenochtitlan y están ligados con el desequilibrio que causaron entre la sociedad y la naturaleza al desecar los lagos. Cambiaron la hidrología y construyeron un espacio habitado con catedrales y la ahora Ciudad de México sobre depósitos lacustres que, como sabemos, amplifican con facilidad las ondas sísmicas. Entonces, esa modificación territorial que hicieron los españoles, donde la naturaleza sufrió grandes desequilibrios por haber desecado el río y que exista la ciudad sobre los depósitos lacustres, son las causas de fondo de los desastres por sismicidad en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, obviamente esto
no tiene nada que ver con los políticos actuales, pero que se liga a las acciones existentes en este momento. Entonces, bueno, de manera adicional a estas causas de fondo, tenemos para este y otros muchos casos los factores inductores del riesgo que se vinculan con la falta de planeación y ordenamiento territorial ligados al crecimiento de las ciudades. Como ustedes bien saben, pues la Ciudad de México no es la excepción, es una sociedad que crece anárquicamente sin una planeación específica. La Ciudad de México posee una serie de características de vulnerabilidad y exposición derivadas de ese mal manejo del territorio y que, por si fuera poco, también se asocian a factores como la corrupción, la falta de implementación de códigos de construcción, etcétera, que también importan mucho en esa construcción del riesgo de desastres. Entonces, estos tipos de factores dan origen a condiciones críticas o causas inmediatas de los desastres, como por ejemplo los edificios mal construidos. Entonces, después de los sismos del 2017, ya la sociedad inclusive puede identificar que las causas inmediatas o críticas al desastre fueron precisamente los edificios mal construidos, porque pues todos sabemos que los sismos no matan a las personas, sino el colapso de los edificios. Entonces, todos estos elementos que acabamos de mencionar son manifestaciones de la construcción social del riesgo presentes de manera latente en nuestra sociedad. Si se dan cuenta, todos estos elementos no tienen nada que ver con la amenaza. Todavía no hablamos de si el sismo fue de magnitud 8 o 9 ni nada. No, estamos hablando de elementos que están creando sociedades vulnerables y expuestas al impacto potencial de distintas amenazas, en este caso de la sismicidad. Y entonces, al final de cuentas, es claro que la ocurrencia de un sismo actúa simplemente como la gota que derramó el vaso, es decir, como el mecanismo desencadenante o detonante del desastre, a partir del cual se revelan o concretizan consecuencias devastadoras que reflejan las condiciones de vulnerabilidad y exposición preexistentes en una comunidad, en este caso, en la Ciudad de México. Por ello, nos debe quedar claro que la acción humana es el factor principal y motor de la construcción del riesgo de desastre. Con base en lo anterior, podemos decir que los factores condicionantes o inductores del riesgo de desastre son aquellos que incrementan los niveles de vulnerabilidad y exposición de una comunidad, una sociedad o un sistema y determinan su dinámica en el riesgo de desastre. Entonces, aquí por un lado tenemos en el vaso que está ahí prácticamente lleno, diversas esferas de vulnerabilidad y exposición que cuando llega una amenaza es como la gota que derrama el vaso, la que detona el desastre, pero ya tenemos ahí esas características de vulnerabilidad, exposición y de alguna manera también la amenaza que forman el riesgo y que simplemente la amenaza da el empujoncito final para detonar el riesgo. Entonces, bueno, entre esos factores condicionantes o inductores del riesgo cabe destacar la urbanización, la deforestación, la desigualdad, la pobreza, las condiciones inseguras, el analfabetismo, la insalubridad, la falta de ordenamiento territorial, la falta de planeación, la gobernanza endeble, que también es un aspecto fundamental, y por supuesto, y por si fuera poco, como si todavía no tuviéramos suficiente, pues el cambio climático también. Todos estos elementos son los factores inductores del riesgo que debemos atender si queremos prevenir los desastres a partir de la reducción de ese riesgo. Y esto nos da pauta a pasar al siguiente tema, que es la gestión integral del riesgo de desastres. Ya teniendo en mente un panorama más claro de las causas de fondo y de los factores inductores del riesgo, entonces va a ser, espero, un poquito más fácil abordar y entender la complejidad que conlleva la gestión integral del riesgo de desastre. Entonces, bueno, si nos referimos a la Real Academia Española, el término gestión tiene 3 significados: llevar adelante una iniciativa o un proyecto, ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo,
y manejar o conducir una situación problemática. Sin embargo, si lo pasamos, este término de gestión lo trasladamos al contexto, a la esfera del riesgo de desastres, vamos a tener una definición mucho más compleja, que es la gestión integral del riesgo de desastre, como la definen Narváez, Alan Lavelle y colegas, que es un proceso social que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, dirigido a la identificación y aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastre, con la finalidad de prevenir nuevos riesgos de desastre, reducir los riesgos de desastre existentes y gestionar el riesgo residual y controlar de forma permanente los factores de riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles. Esto es muy importante, y donde la participación de las comunidades vulnerables expuestas es eje fundamental de una gestión integral del riesgo de desastre exitosa. Existen tres tipos de gestión del riesgo. La primera de ellas es la gestión prospectiva del riesgo de desastres, que aborda y trata de evitar la aparición de riesgos de desastres nuevos o mayores. Se centra en abordar los riesgos de desastre que podrían surgir en el futuro si no se establecieran políticas de reducción del riesgo de desastre. Entonces, por ejemplo, en este rubro de gestión prospectiva, es decir, a futuro, tenemos, por supuesto, la planificación del uso de la tierra o de las redes de abastecimiento de agua o de cualquier otro elemento que sea necesario. De manera adicional, tenemos también la gestión correctiva del riesgo, y esta se enfoca en eliminar o reducir los riesgos de desastre que ya existen, que están presentes y que deben ser gestionados y reducidos de manera inmediata. Como por ejemplo tenemos el reforzamiento de infraestructuras viales, la reubicación de poblaciones o de otro tipo de activos que estén expuestos al impacto potencial de esas amenazas. Y el tercer tipo es la gestión compensatoria del riesgo de desastres, que trata de reforzar la capacidad social y económica de las personas y las sociedades ante el riesgo residual, que es el que no se puede reducir de manera efectiva al tener otro tipo de medidas. Y entonces este incluye actividades de preparación, respuesta y recuperación, y combina o puede combinar también, en los casos que existan, diferentes instrumentos financieros como los fondos nacionales para imprevistos o desastre, los créditos contingentes, los seguros y reaseguros y las redes de protección social. Y entonces lo que vamos a tener es que la gestión integral del riesgo de desastre debe verse como un proceso y no como un producto. No es algo, no es una acción específica o no es una acción única, sino es una serie, es un proceso que está compuesto por acciones que deben ser de tipo transversal e integral, donde exista una integración y coordinación de niveles territoriales diferenciados y que estén en estrecha relación con el desarrollo y su gestión. Y en este proceso debe de darse la creación o consolidación de estructuras de tipo organizacional o institucional que sean permanentes y sostenibles. Esto de la sostenibilidad es muy importante porque podemos crear estructuras e instituciones que atiendan ciertos aspectos, pero después desaparecen y ahí se trunca este proceso de la gestión. Y, por supuesto, es muy importante que también, para poder ser integral, se garantice la participación y apropiación de los actores sociales. Entonces, es algo muy complejo. Aquí es una sola diapositiva, pero el llevar a efecto todas estas estrategias, iniciativas y colocarlas en un contexto de un proceso transversal e integral requieren mucha habilidad, compromiso, entrega y demás. Entonces tenemos que existen 6 procesos claves de la gestión integral del riesgo de desastre. El primero de ellos es generar conocimiento sobre el riesgo de desastre.
El segundo, prevenir el riesgo futuro para posteriormente llegar a reducir el riesgo existente. El cuarto, preparar la respuesta. El quinto, responder y rehabilitar. Y el sexto, recuperar y reconstruir. Para que se lleven a cabo estos procesos claves de la gestión integral del riesgo de desastre, es importante también contar con procesos de dirección y apoyo, entre los que cabe mencionar el desarrollo de bases normativas institucionales, planificar y organizar las intervenciones, procurar recursos, informar y educar, y hacer seguimiento, evaluación y control de estos procesos. Y todo esto en el marco de la participación de toda la sociedad en su conjunto. Entonces, el primer proceso, que es generar conocimiento sobre la reducción del riesgo de desastres, tiene como objetivo disponer, bueno, crear, establecer, difundir datos, información y conocimiento que permita y facilite la efectiva gestión del riesgo a través de todos sus procesos constitutivos, de forma tal que sean asequibles a quienes tienen que tomar decisiones. Es decir, que los tomadores de decisiones tengan acceso a esa información y sobre todo a saber qué se hace con esa información, para qué sirve esa información. No solamente que sepan que existe una serie de datos, de bases de datos, sino que sepan para qué sirve esa información y que lo empleen de manera adecuada. Entonces, esto puede incluir datos sobre amenazas, cómo está, por ejemplo, el tipo de erupción, el tipo de actividad de un volcán, cuáles son los suelos o litologías más susceptibles a la inestabilidad de laderas, etcétera. Y esto representa también, o debe representar, no solamente datos sobre amenazas, sino también información sobre esos aspectos fundamentales de la dinámica de la sociedad, como son el uso, ocupación y transformación del territorio y de sus recursos, que van muy de la mano con la generación de la vulnerabilidad. Y entonces, pues también es importante contar con herramientas para la estimación, cuantificación y la espacialización de las pérdidas y los daños, y debe haber, como en todos los procesos, recursos humanos, institucionales y financieros disponibles para su ejecución. Y bueno, esta es una parte que es medio utópica con mucha frecuencia, pero es importante considerar. El segundo proceso es prevenir el riesgo futuro, que busca limitar el desarrollo de los factores de riesgo de desastre en la sociedad a través de una gestión territorial ambiental adecuada, es decir, no generar más condiciones de riesgo. Y es importante para ello contar con la información que tiene que ver con los factores de riesgo y sus causas, así como estimación de posibles escenarios a futuro. Esto implica, por supuesto, también tener, emplear, implementar herramientas e instrumentos de planificación del desarrollo territorial y sectorial que nos permitan prevenir ese riesgo a futuro. Y, por supuesto, es necesario contar con los recursos humanos, institucionales y financieros. Bueno, esta parte la van a ver en todos los procesos porque es muy importante y que causa una serie de retos para poder conseguir recursos como bien lo sabe la maestra Ramos, y que siempre ha hecho un gran papel en construir el instituto de investigación que tienen el día de hoy. Entonces, bueno, el tercer proceso es reducir el riesgo existente, cuyo objetivo es minimizar los factores de riesgo que ya tenemos en la sociedad, los que son actuales, para evitar o limitar el impacto adverso de las amenazas en la sociedad. Es decir, que aunque estemos inmersos en esas condiciones de riesgo, pues tratemos de que las consecuencias no sean tan malas, ¿no? Para ello es importante conocer información sobre riesgos existentes, los riesgos que están evaluados, los potenciales, probabilidades de ocurrencia, potenciales áreas de afectación, recurrencia, y los efectos que pueden tener específicas amenazas en el marco o en términos de escenarios de riesgo. Y, por supuesto, es importante contar con ciertas medidas de intervención o instrumentos de planificación y ejecución de acciones para poder reducir ese riesgo existente. El cuarto tiene que ver con la preparación de la respuesta, que busca o tiene el objetivo de desarrollar capacidades, instrumentos y mecanismos para responder adecuadamente ante la inminencia o la ocurrencia de amenazas. Es decir, ya que estamos ahí frente al desastre, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Y por supuesto, pues es muy importante contar de antemano con la información sobre los riesgos que existen, indicando nuevamente probabilidades de ocurrencia, áreas afectadas, escenarios de desastre, y contar con bases conceptuales y metodológicas para el diseño de instrumentos para la planificación y ejecución de acciones de respuesta en casos de desastre. En esa dirección, por ejemplo, es muy importante contar con mapas, con atlas de riesgo. El quinto es responder y rehabilitar, y busca atender oportunamente las necesidades básicas e inmediatas de las poblaciones amenazadas o afectadas por una o varias amenazas, y tratar de prever la aparición de nuevas condiciones de riesgo. Es decir, ya ocurrió el desastre, pero queremos responder de la mejor manera a través de contar con información sobre daños y pérdidas, áreas de afectación y las necesidades emergentes o recursos disponibles para la respuesta. Es fundamental también tener herramientas, instrumentos para la planificación y ejecución de acciones de respuesta, ya que ocurrió el desastre, y los recursos humanos, institucionales y financieros adecuados, ¿no? Equipos de rescate, movilización, entre otros. El sexto proceso tiene que ver con la recuperación y la construcción, que con mucha frecuencia pues tarda mucho tiempo y que no se da de una manera integral. El objetivo es restablecer las condiciones aceptables y sostenibles de desarrollo económico y social de la comunidad afectada, reduciendo el riesgo a un nivel menor del que existía anteriormente. Pero bueno, con mucha frecuencia, personas que han sido afectadas por un tipo de amenaza son reubicadas en espacios que son también potencialmente afectados por otro tipo de amenazas. Entonces ahí el proceso de recuperación y reconstrucción pues es muy malo. Para este tipo de procesos también necesitamos contar con información sobre los daños y en particular sobre las necesidades de la sociedad, ¿no? Áreas de afectación, censos de población afectada, pero censos reales, porque como saben, muchas veces esos censos de población incluyen personas que no son damnificadas, y también considerar las pérdidas que ha tenido esa población en términos de sus modos de producción. Eso es también fundamental. No nada más es reconstruirles la casa para que se puedan meter ahí y medio vivir, sino qué era lo que hacían antes para vivir y cómo fue afectado como consecuencia del desastre para poder restablecer o coadyuvar en mejorar esa situación de sus modos de producción que fueron afectados. Es importante entonces tener herramientas e instrumentos para la evaluación del impacto y para identificar opciones de planificación que consideren que no se reproduce el riesgo preexistente, es decir, que no van a estar en situaciones similares, ¿no? Y finalmente, pues contar con los recursos humanos, institucionales y financieros. Yo diría que aquí, bueno, es muy problemático, pero en particular los institucionales son de gran relevancia porque son los que toman la decisión de cómo se da esa recuperación y esa reconstrucción, y muchas veces los pocos recursos financieros que se tienen y los recursos humanos existentes se utilizan no de la mejor forma, precisamente por la falta de capacidad de los recursos institucionales. Y entonces eso crea pues condiciones de mayor riesgo. Y bueno, ahora pasamos al cuarto tema, que tiene que ver con la visión de la academia en la gestión integral del riesgo de desastre. Entonces, bueno, tenemos que los estudios sobre desastres se han caracterizado como monodisciplinarios durante muchas décadas, y esto dificulta una comprensión completa de estos eventos como procesos que se desarrollan históricamente a lo largo del tiempo, y no como sucesos aislados en un momento particular, no como acciones específicas o eventos específicos, sino cómo se van creando históricamente. Entonces, la monodisciplina no ayuda en esa comprensión histórica. Entonces, la necesidad de ir más allá de esos enfoques mono, multi e interdisciplinarios ha desafiado de alguna manera al mundo académico para ampliar las visiones y colaborar y producir
la investigación integrada de desastres que aporte una perspectiva transdisciplinaria. Entonces, lo que podemos observar es que si se hacen análisis de las investigaciones en riesgo de desastre, nos podemos dar cuenta de que se centran en las cuestiones monodisciplinarias, aunque también se han dado esfuerzos multidisciplinarios e interdisciplinarios, pero que necesitamos todavía pasar a la parte integral, que es todavía mucho más compleja. En el ámbito de la ciencia integrada, pues hay que considerar aspectos no solamente de geofísica, de ingeniería, de geología o de climatología, sino también economía, urbanismo, medicina, psicología, antropología, derecho, estadística, en fin, todo esto que vemos aquí, geografía, por supuesto, y que nos ayudan a tener una visión más clara de esas necesidades, ¿no? Desde los ámbitos internacionales hemos tratado de abogar a que los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales que se ocupan de los riesgos de desastres consideren el establecimiento de una agrupación o comisión transdisciplinaria de alto nivel de expertos internacionales en la reducción de riesgo de desastres, con aportes, de diversos sectores y la sociedad civil, una especie como del IPCC, pero de la reducción del riesgo, y que esta comisión tendría el alcance y la influencia de las comunidades locales, empresas y gobiernos para aumentar la conciencia de las personas acerca de la reducción del riesgo de desastres. En este mismo tenor, consideramos que es importante crear un proceso de evaluación coherente con fundamentos científicos para la reducción del riesgo de desastre a fin de proporcionar un conocimiento sólido para informar a los tomadores de decisiones y ayudar a los gobiernos de todo el mundo a diversas escalas a establecer políticas y objetivos e identificar las carencias de la investigación. Entonces, bueno, tenemos que esta tarea de realizar reducción del riesgo de desastre basada en el conocimiento científico, pues es algo todavía que no hemos llevado a cabo en nuestro país, en las diversas escalas territoriales y que aún tenemos que trabajar en ello. Entonces, ahora les voy a pasar rápidamente unos ejemplos de casos de desastres que nos reflejan la necesidad de integrar la ciencia, el conocimiento científico a la toma de decisiones y la práctica. Entonces, por ejemplo, ya habíamos platicado de la situación de Tenochtitlán y que a partir de ello, pues las condiciones de la Ciudad de México son ideales para la ocurrencia de inundaciones, sismicidad y actividad volcánica. Esta imagen es la que vemos todos los años en la Ciudad de México, prácticamente. Esta es la zona de Tlalpan en el metro, pero bueno, se replica en muchas situaciones y entonces ya prácticamente en lugar de automóviles deberíamos de tener lanchas, ¿no? Los sismos de la Ciudad de México en el 2017, ustedes, bueno, también ya conocen la situación que se dio, donde es clara, las consecuencias del desastre claramente reflejan que no aprendimos de los sismos anteriores y de que seguimos construyendo edificios que no están con los códigos acordes y cómo la implementación de la ley, de la legislación vigente, pues no ha sido la ideal y que vivimos en una sociedad vulnerable que no tiene nada de resiliente y que estamos expuestos a una serie de amenazas y no hemos podido realmente gestionar el riesgo de manera integral. Entonces, aquí rápidamente les voy a pasar este video. No van a escuchar, simplemente para que observen lo que ocurrió en el 2017 aquí en la Ciudad de México y en Puebla con el sismo de 7.1, donde pues las imágenes hablan por sí mismas. Ustedes también tuvieron una serie de desastres allá en Chiapas y que pues se ve que no hay una estrategia ni a nivel empresas, ni a nivel institucionales, y es algo que todavía tenemos que ayudar a mejorar, pero muchas veces es imposible
hacerlo de la mano de las instituciones que no tienen el conocimiento de este tipo de procesos de gestión integral de riesgo de desastre. Entonces aquí vemos la plancha del Zócalo, esta toma es impresionante. Inclusive, bueno, la gente no sabe qué hacer, ¿no? Estando aquí en la iglesia, por supuesto, entre la rezada, el shock y lo demás, poca gente se salió de la iglesia, por ejemplo, o este señor eh, no se terminó de meter abajo de la mesa. Ok, y entonces, bueno, pareciera que no habíamos tenido sismos con anterioridad en función de cómo están las cosas. Y esto aplica para diversas amenazas y en distintas partes del mundo. Esta historia del volcán de fuego de Guatemala, no sé si ustedes la conozcan. Ustedes recordarán que en el 2018 hubo la erupción del volcán de fuego de Guatemala. Y en un principio, en las noticias empezó a salir, a divulgarse que solamente las personas que estaban en un club de golf, en un como resorte ahí turístico de golf que estaban cercanos al volcán, se habían salvado y que la toma de decisión fue apoyar a que los ricos, a los que estaban en este club de golf, pudieran evacuar y no así a la gente pobre. Entonces, esa noticia circuló y las consecuencias devastadoras, las personas muertas afectadas, pues de alguna manera también eran indicativo de esa diferencia entre los que estaban en el club de golf y las personas que estaban en su casa. Pero haciendo una investigación más a fondo de lo que había ocurrido, fue muy interesante saber por qué los del club de golf se salvaron. Y estos se salvaron porque la persona, había una mujer responsable del resort, del hotel del espacio turístico, que siempre veía al volcán, o sea, lo monitoreaba visualmente. Y entonces todos los días se asomaba para ver cómo estaba el volcán y tenía un conocimiento en realidad muy profundo de cómo se comportaba el volcán. Ese día, desafortunadamente, estaba muy nublado y también fue una de las razones por la que mucha gente no pudiera evacuar de la parte del pueblo. Pero esta mujer que estaba en el club de golf, en un momento muy rápido, instantáneo, en el que la nube despejó y le permitió ver el volcán momentáneamente, se dio cuenta, de acuerdo a las observaciones que ella había realizado a lo largo de los meses, seguramente de años, no sé exactamente cuánto tiempo, pero mucho tiempo, se dio cuenta que, eh, que estaba en una fase que podía tener una erupción importante. Y entonces, gracias a ese conocimiento que ella tenía, sin ser vulcanóloga, sin tener aparatos ni nada, ella le dijo a la gente que estaba en el resort, en el hotel hospedada, que por favor evacuara porque iba a haber una erupción. Y gracias a este tipo de observaciones fueron que se salvaron, ¿no? Que evacuaron a tiempo y no porque fueran ricos y ellos tuvieran prioridad en cuanto a la información. Tristemente, la situación de Guatemala, que son sus vecinos en el ámbito de la parte científica, es muy triste, ¿no? Porque tenían, creo que un vulcanólogo al que le renovaban el contrato cada mes y sin el equipo, sin la instrumentación, sin los insumos, sin el apoyo para poder tener un monitoreo de un volcán tan activo. Entonces, es claro que el conocimiento científico no estaba ahí
para poder apoyar una toma de decisiones, ya no de antes de la erupción, sino por lo menos de respuesta. Y esta situación pues se repite lamentablemente en nuestro país, en nuestros países con frecuencia, y es un ejemplo claro que, bueno, pues si aquí no hay ni siquiera instrumentación, pues mucho menos va a haber una gestión integral del riesgo de desastres. Y es algo que realmente preocupa, y sobre todo porque por actividad volcánica, debido a la instrumentación que se hace de la mayoría de los volcanes, pues el impacto de las personas que pierden la vida durante las erupciones volcánicas ha disminuido muchísimo, ha sido algo importante gracias a la instrumentación y el monitoreo, pero que desafortunadamente del caso del volcán de fuego de Guatemala en el 2018 no ocurrió. Luego tenemos el caso de La Paz en Bolivia, que bueno, también han tenido una serie de procesos de remoción en masa, en especial tipos de deslizamientos tan complejos como el que podemos observar aquí, y que todavía no cuentan con una política de planeación del territorio. Hace también 2 años, si no mal recuerdo, tuvieron un episodio en el que no hubo muchas víctimas fatales, pero se dieron cuenta que toda la parte del deslizamiento que se movió estaba precisamente ubicada en depósitos de materiales sobrantes de relleno, pues, ¿no? Entonces, esa falta de planeación, y aquí el riesgo existente, pues, es muy, muy elevado, pero tampoco han tenido estrategias ni siquiera de comunicación de riesgo que les permita a los pobladores convivir ya ahí con los deslizamientos y saber qué hacer a la hora de que ocurre una amenaza de esta dimensión, ¿no? Pero bueno, para que no se desanimen, no crean que todo eso solamente pasa en nuestros países. Es importante considerar que sí, en efecto, los países en desarrollo tenemos unas dimensiones de vulnerabilidad y exposición mucho mayores a que de los otros países, pero también pasa en las mejores familias, y los japoneses son prueba de ello. Ustedes recordarán el tsunami del 2011 en Tohoku, que fue desencadenado por un sismo, y que además el impacto de las olas, el tamaño de las olas que se formaron del tsunami, no solamente fueron por el sismo, sino que el sismo desencadenó un deslizamiento submarino, y el movimiento de todo este material en el fondo marino también generó que las olas fueran todavía mayores, y como saben, pues tuvo consecuencias devastadoras en Fukushima. Entonces, tampoco los países ricos se liberan de todo esto, y un ejemplo es la inundación del aeropuerto de Kansai en Osaka. Aquí vemos en la fotografía de arriba el aeropuerto de manera natural, y en la de abajo lo vemos inundado. Pero entonces, para poder entender por qué se inunda, pues hay que estar en ese aeropuerto. Y resulta ser que es impresionante llegar a ese aeropuerto porque, como podemos observar aquí, no sé si ven la flecha, pero la parte que está aquí abajo a la izquierda, en el medio del mar, es el aeropuerto de Kansai, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que está en el mar. Y para poder llegar a él, pues hay que tomar este puente, este hilito que podemos observar en la parte baja de la diapositiva, para poder llegar a tomar el avión al aeropuerto del Kansai. Y pues no es de sorprenderse que esta parte que es del mar se inunde, ¿no? Muchas veces está el término de que reclaman tierra, y pues ¿por qué van a reclamar tierra si es parte del mar, ¿no? Uno reclama lo que es suyo, no lo que se está robando, pero bueno, en este caso, este tipo de situaciones también por el territorio que tienen los japoneses, que también es muy, muy complejo y tienen poco espacio, etcétera, pues ha dado a la construcción de este tipo de estructuras como el aeropuerto de Kansai, que por supuesto pues está amenazado por inundaciones de manera natural, y que en ese año les causó muchísimas pérdidas materiales, ¿no? Y regresando al tercer mundo, bueno, pues acá tenemos en Haití, de manera adicional a la sismicidad, pues también tienen serios problemas de procesos de remoción en masa, deslizamientos, pero que se generan en gran medida, o se han generado por la deforestación, ¿no? Lo que podemos observar aquí
no es un PowerPoint, perdón, no es un Photoshop. Esta, esta, esta avenida, esta carretera, este espacio que, que divide estos dos territorios, es, nos deja claro que en esta parte de la izquierda ha habido procesos de deforestación muy importantes, mientras que en la derecha no tanto. Y por ello, la ocurrencia con mucha frecuencia de inestabilidad de laderas también en territorio haitiano, ¿no? Y el ejemplo que sigue, bueno, pues es el clásico, este ejemplo de las inundaciones derivadas detonadas por el huracán Katrina en el 2005 en Estados Unidos, es el ejemplo más importante, es el parteaguas del entendimiento de los desastres a partir de las condiciones de vulnerabilidad y de exposición. Antes de que ocurriera este desastre, todavía existía el mito de que los desastres solamente ocurrían en los países pobres, ¿no? Y que los países ricos, pues, estaban más allá de esas consecuencias, y precisamente ocurrió en el 2005 esto de las inundaciones con el huracán Katrina. Pero, pues, ustedes me dirán si aquí en esta imagen, lo que tenemos aquí es una calle que se llama inundación, flood, ¿no? Entonces, pues no debe de sorprender que esta área haya sido sumamente afectada durante la ocurrencia del huracán Katrina. Y la razón, más allá de la magnitud del huracán por sí mismo, es esta que podemos observar aquí. Bueno, pues que la ciudad de Nueva Orleans está por abajo del nivel del mar, ¿no? Y entonces lo que podemos ver es que no necesitábamos un experto para poder identificar el impacto potencial de las inundaciones en un sitio que está más abajo del nivel del mar. Inclusive antes, no, creo que en el 2003 yo tuve la oportunidad de ir a visitar a unos colegas allá a la Universidad de Louisiana, y estaban quejándose amargamente de que habían hecho una serie de escenarios para huracanes, y que los habían llevado a los políticos correspondientes y no les hicieron caso, porque esas paredes que estaban tratando de resguardar a la ciudad, estaban en muy malas condiciones. Entonces, hicieron una serie de modelaciones para indicar que con huracanes aún de poca frecuencia iban a tener inundaciones y un desastre muy complejo, pero tristemente a ellos tampoco les hicieron caso. Entonces, no es precisamente algo que solo ocurra en nuestro país. Entonces, hay que trabajar todavía mucho en ese vínculo entre la ciencia y la política pública, y que tiene que ver con muchos intereses que se crean en el gobierno, ¿no? Vamos a ver unas imágenes de esta inundación de agosto del 2005. Tenemos ahí el huracán. Se empiezan a preparar, pero en realidad el impacto fue impresionante. Pueden ustedes buscar videos en YouTube donde hay documentado los casos que vivieron las familias que estaban en sus casas y cómo el agua les fue subiendo terriblemente. La fuerza del agua, cómo mueve autos e infraestructura, y que fue un desastre que se les fue de la mano por muchas razones. La mayor parte de los afectados fueron las comunidades de negros y de latinos, que son las más vulnerables. Entonces, aún estando en Estados Unidos, hay comunidades vulnerables, hay distintas dimensiones de vulnerabilidad y de exposición, y que por supuesto, eh, sin recursos, pues tenían que acudir a los espacios designados para evacuación. Podemos observar que la mayoría de los evacuados son negros, latinos, y que las condiciones en las que vivían pues no eran las mejores, ¿no?
Y las condiciones del Superdome, pues obviamente no eran las mejores. Para llegar ahí tuvieron que hacer toda una travesía. El enojo de la gente. Se nos estamos ahogando. Envían a gente al extranjero para hacer guerras y aquí nos estamos ahogando. Bueno, entonces este desastre en realidad es importante, como les decía, porque es el parteaguas. Después de este desastre fue claro que los desastres ocurren en todos los países, no solamente en los países pobres o en vías de desarrollo, y que existen condiciones de vulnerabilidad en todos lados, como dice el dicho aquí en China, en Japón y hasta en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, finalmente para concluir, es importante subrayar que el conocimiento científico y la educación ayudan a reducir la vulnerabilidad de nuestra sociedad a partir del entendimiento de los factores inductores del riesgo y de sensibilizar a la población en su conjunto ante esa construcción social del riesgo de desastre de la que hemos estado hablando. Entonces, si tenemos mayor conocimiento científico, mayor educación, vamos a poder reducir la vulnerabilidad. Si esto no ocurre, pues entonces esa vulnerabilidad, esa exposición va a ir creciendo todavía más y generando mayores problemas. En el ámbito de la gestión integral del riesgo de desastre, que es el tema de la charla, pues tenemos que traerlo esto a la escala local, donde pues también debe verse esta gestión integral del riesgo de desastre a nivel local como un proceso participativo y de apropiación por parte de los actores locales, donde además, como decíamos, en la gestión integral de riesgo de desastre debe haber una coordinación con actores externos, técnicos y de apoyo en distintos niveles territoriales, pero con actuación en lo local, ¿no? Debe haber una relación, integración con la gestión local del desarrollo. Igualmente se tiene que ver como proceso y no como producto o como una acción específica, y deben construirse o consolidarse las estructuras o instituciones locales que impulsen y coordinen de manera permanente y sostenida este tipo de política de carácter transversal e integral para garantizar asimismo las relaciones con procesos en otros entornos territoriales de mayor jerarquía, es decir, a nivel municipal, estatal, regional y nacional. Entonces, tenemos que decir que la gestión integral del riesgo de desastres es un proceso complejo en el cual todos debemos participar de manera permanente y no solo ante la inminente ocurrencia de una o varias amenazas. O sea, no debemos estar interesados en la gestión integral de riesgo de desastres en temporada de lluvias o cuando haya ocurrido un sismo, sino de manera permanente. Es importante hacer la diferencia porque muchos de mis alumnos siempre se confunden con la gestión del desastre y la gestión integral del riesgo de desastre. La gestión del desastre se refiere a la organización, planificación y planificación de medidas de preparación, respuesta y recuperación en caso de emergencia o desastre. Es decir, estamos gestionando las consecuencias del desastre. Ya nos ocurrió el desastre y cómo vamos a reconstruir, a limpiar y a organizarnos. Esa es la gestión del desastre y por lo general la protección civil se encarga de esta gestión del desastre. Por ello, aquí podemos observar las dos visiones, la gestión del desastre contra la gestión integral del riesgo de desastre. Si bien la tarea de la protección civil se enmarca en la gestión del desastre y se enfoca en la organización, planificación y aplicación de esas medidas de preparación, respuesta y recuperación cuando ya ocurrió un desastre, la gestión integral del riesgo de desastre es un proceso mucho más complejo que requiere una participación permanente, transsectorial y sobre todo multiescalar. Ajá. Entonces, también por ello es difícil que las unidades o coordinaciones de protección civil hagan gestión integral de riesgo de desastre. La verdad es que no tienen los elementos y los insumos ni financieros ni institucionales de ningún tipo para poder hacer gestión integral de riesgo de desastre. Y por ello es importante hacer la diferencia. Finalmente, hay que señalar que la gestión integral del riesgo de desastres implica dimensiones de integralidad, transversalidad, rendición de cuentas, eficiencia, equidad y sobre todo responsabilidad. Y bueno, pues ya para
finalizar, debemos decir que existen innumerables retos de índole diversa para poder implementar una política pública orientada a la gestión integral del riesgo de desastres en México a nivel nacional, estatal, municipal y local. Y bueno, es importante decir que de manera adicional al problema de la gobernanza del riesgo, que también es otro tema a tratar, pues destaca ese divorcio que hay entre la ciencia, la política pública y la práctica. Y espero que ustedes, con el trabajo que han desarrollado, con todo lo que han aprendido ahí en la maestría, con las experiencias que han tenido, pues puedan abonar en el futuro en tratar de llevar esa ciencia a la política y pública y la práctica en los temas que ustedes están desarrollando. Bueno, con esto concluyo y les deseo que tengan una sesión muy, muy rica en cuanto a la presentación de sus tesis de investigación, sus trabajos, y agradecer nuevamente a la doctora Ramos y a todo el personal del instituto por tomarme en cuenta y por la amable invitación de compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias y ahorita dejo de compartir la pantalla. Pues muchísimas gracias, doctora Iracema Alcántara Ayala. Como siempre, es muy ejemplificador y extraordinaria la información que presenta con la visión que tiene tan integral y sobre todo que nos puede poner ahora sí en contexto muchísimos ejemplos que se dan no solamente en el país, sino también a nivel internacional para eh, tratar de entender lo que está pasando actualmente, no sin antes lo que usted ha muy bien dicho acerca de entender el contexto histórico, el contexto de los antecedentes que dan como lugar la materialización de procesos como los que estamos viviendo actualmente y agravados, por supuesto, con cambio climático, con los efectos de cambio climático. Eh, reciba usted, por supuesto, un abrazo y una felicitación de todos nosotros, de todos los colegas que estamos aquí en el instituto, que valoramos en mucho toda su disposición y apoyo para nuestro grupo y ahora para nuestros tesistas, con esta visión y esta poder comprender y entender pues todo el trabajo que también usted realiza como experta en estas cuestiones de gestión integral del riesgo de desastres vista desde la academia, que fue el título de su conferencia. Entonces, celebro muchísimo, doctora, que nos haya ofrecido su visión en esta gestión integral del riesgo de desastres y sobre todo vista desde una experta en el tema a nivel nacional e internacional, vista desde la academia. Pues de mi parte, doctora, pues muchísimas gracias y como siempre sé que vamos a seguir contando con usted, pues le aprecio mucho el día de hoy que nos haya destinado su tiempo para darnos esta conferencia. Sí, buenos días, doctora. Doctora Iracema, muchas gracias por la plática. Creo que ha sido muy buena, como ya comentaba la doctora Silvia. A mí algo que quisiera escuchar su punto de vista, que me ha llamado muchísimo la atención en esta situación de la pandemia, es ¿cómo podemos decir? La muy poca disposición de gran parte de la sociedad, o de una parte significativa de la sociedad y del gobierno, a hacer algo, en este caso en la pandemia. O sea, se nos pide, por ejemplo, algo tan sencillo con cubrebocas, y o sea, la gente no está dispuesta ni siquiera a hacer esto a pesar de los miles de muertos, de que hay conciencia, de que hay información, de que hay todo. Y no parece que haya una disposición, o sea, habiendo un tema tan complejo, pero no hay disposición de acciones tan sencillas como esa. O sea, cómo abordar un problema cuando no se puede hablar ni siquiera que sea falta de información o de conciencia, porque ya todos conocemos gente que ha fallecido, pero con una sociedad que en una parte significativa no está dispuesta ni siquiera a tomar acciones tan sencillas como esa. ¿Cómo abordar el tema de desastres, de riesgo de desastres ante una sociedad que está con muy poca disposición a tomar medidas, aún las más sencillas, ¿no? Y no hablando de las cuestiones más complejas. Claro. Sí, bueno, gusto en saludarlo a usted y a todos, por supuesto. Sí, es la pregunta de los 64,000, ¿no? Es algo muy complejo. Yo la verdad es que sufro todos los días cuando me pongo a
a reflexionar acerca de lo que ocurre con este desastre en el que estamos viviendo de la pandemia, porque no es otra cosa más que un desastre desencadenado por una amenaza biológica, pero al final de cuentas un desastre, porque podemos ver cómo esas características de vulnerabilidad y exposición de la población en diversas escalas territoriales está siendo está reflejada en las consecuencias que estamos teniendo. Bueno, yo creo que hay dos puntos importantes aquí. Primero, tiene que ver con la cuestión cultural. Y esto aplica para todas las partes del mundo, ¿no? Se planteaba, por ejemplo, en una etapa inicial, cuando ustedes recordarán que en Italia y España había el mayor número de decesos, que tal vez el contagio estaba relacionado con la cultura de esas sociedades en contraste con las otras europeas, porque pues son más latinos, más en el apapacho, más el estar en familia, más cercano, y cómo eso de alguna manera implicaba mayor contagio, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el aspecto cultural, que también en México es muy similar, que tenemos una visión de que no nos importa el mañana, tristemente. Bueno, a mí sí, a muchos no, pero eso es un decir. Y que no nos importa el prójimo. Entonces, yo, por ejemplo, he platicado mucho con mis estudiantes de la licenciatura y del posgrado, y preguntándoles, ¿no? O sea, yo quisiera entender, o sea, qué tienen en la cabeza, sobre todo los jóvenes, que no les importa lo que está pasando y que no entienden lo que está pasando. Entonces, esto me lleva a la segunda dimensión, aparte de la cultural, que tiene que ver, yo sí creo, con la comunicación del riesgo. Una cosa es la información, que también está mal y está sesgada, por cierto, habría que aclarar eso. Y segundo, la comunicación de riesgo. Yo creo que no ha habido una estrategia de comunicación de riesgos eh, plena, transparente, que le permita entender a todos los sectores de la sociedad la relevancia de lo que estamos pasando. En efecto, todo mundo conocemos a alguien que falleció, todo mundo conocemos a alguien que ahorita está entubado en su casa, porque aquí en la Ciudad de México ni hospitales hay, ya no hay lugar en los hospitales. ¿Y por qué no hacemos algo entonces? Bueno, primero, pues tiene que ver con la política a nivel nacional, ¿no? Podemos aquí destacar que, por ejemplo, en otros países del mundo, no en muchos, pero sí en algunos, esto de la pandemia no solamente se ha visto desde la perspectiva de la epidemiología o del sector salud, que es muy importante, no podemos quitarle la relevancia, pero no se ha visto como un problema de desastre. Ajá, entonces, mucha gente que tiene que ver, o instancias que tienen que ver con la reducción del riesgo de desastre, ni siquiera son tomadas en cuenta, porque solamente se está viendo desde esa perspectiva de la salud, que repito, es fundamental, pero es parte de, no solamente es la salud. Eso por un lado. En segundo lugar, en México tenemos un nivel de autoridad donde no vemos un ejemplo claro, y donde además indirectamente se le dice a la población pues que mejor se haga una limpia o traiga un amuleto y que no le va a pasar nada, y que el cubrebocas no sirve para nada. Entonces, por un lado, tenemos esa fuerte campaña que está ahí, de alguna manera, que hace, que juega un papel fundamental en muchos sectores de la sociedad. Por otro lado, pues también tenemos el problema de la información fake, ¿no? De la que no es la correcta. Entonces, hay sitios de internet o de noticias o de todos lados donde inundan a la población con una serie de información que no es la adecuada. Entonces, también la gente no sabe si voltear para un lado o para el otro. Pero a mí lo que me parece más grave, y lo que debería de ser el objeto de una política de comunicación de riesgos, es la juventud. La juventud, porque creen que son invulnerables, que ellos no se van a morir y que no les va a pasar nada, ¿no? Yo estoy encerrada aquí y a veces hasta tengo que cerrar la ventana porque hay jóvenes que están allá afuera echando novio, cotorreando, tosiendo y echando virus por todos lados y sin un cubrebocas. Entonces ellos saben que han estado ahí inmersos en la pandemia, y que el virus no les hace absolutamente nada. Pero lo que ellos no piensan es que a su familia sí le puede causar algo. Por ahí, el día de ayer me llegó un mensaje de estos de WhatsApp, un video de esos, no sé si es casero o es oficial o qué, donde está el hijo precisamente en una pachanga,
sin cubrebocas, bueno, tiene el cubrebocas es el cubrecuellos, no es el cubrebocas, ¿no? Porque lo traen ahí de adorno como collar, ¿no? Y está en una gran pachanga. Y entonces la mamá le habla y le dice, oye, tu abuela está muy grave, no puede respirar, no hay, no sé si está en el hospital o no, pero bueno, la cuestión es que la abuela no puede respirar y se preguntan, y entonces él dice, pero si estaba bien, yo la vi hace algunos días, ¿no? Y en efecto, pues él fue el que la contagia, no tiene conciencia de las implicaciones que eso puede tener, no solamente para la gente de edad avanzada, sino también la que es vulnerable por diversas comorbilidades, ¿no? Y que el efecto que eso puede tener. Pero bueno, además de la pérdida de seres queridos, que eso es algo muy, muy importante, de colegas, de amigos, etcétera, creo que no ha habido una comunicación de riesgo que se haya centrado en las consecuencias que esto va a tener para los jóvenes. Si bien a lo mejor no les importa quién se muere o quién no se muere y al rato se les olvida con una chela o con algo, o sea, no se dan cuenta que las consecuencias a mediano y largo plazo del desastre en el ámbito económico y también social y de salud, de salud mental, de consecuencias económicas, va a ir exactamente a la falta de empleo. Y quienes van a ser más afectados por esas consecuencias sociales y económicas van a ser los jóvenes de hoy. Esto no se va a componer en 5, en 10 ni en 20 años. Esto ya tiene un retroceso que es histórico en nuestras sociedades y que va a tener consecuencias mucho más graves para los jóvenes de hoy, que son los adultos de mañana, ¿no? Nosotros ya al rato nos morimos y se acabó, pero la juventud que no está haciendo caso del significado de esto, no se ha puesto a pensar y tampoco se han dado los elementos o las estrategias adecuadas de comunicación de riesgo que nos permitan transmitir realmente cuál es la consecuencia. O sea, el desastre no solamente son las personas que se están muriendo en los hospitales, los enfermos. El desastre también tiene que ver con que el restablecimiento de la sociedad va a tomar muchísimo tiempo y va a tener consecuencias para todos a nivel individual y colectivo, y que debería de usarse transparentemente, abiertamente, para hacer entender a todos los estratos de la población la relevancia. Y bueno, estoy de acuerdo que no solamente hay que atender a la juventud, a los jóvenes, también a otros sectores, también, por ejemplo, en Europa, en Alemania, en España, se han hecho una serie de manifestaciones de que no quieren usar el cubrebocas, que no los dejan respirar. Pues por ahí vi también otra imagen donde dice, bueno, el cubrebocas te permite respirar mucho mejor que estar entubado, ¿no? Entonces yo creo que es un egoísmo también individual de parte de las personas el no querer tomar medidas tan mínimas como es el cubrebocas. Por ejemplo, en Europa también esa segunda ola que tienen es resultado de que la gente se fue de vacaciones. O sea, ¿cómo van a perder el verano? Yo los colegas y amigos que tengo en diversas partes de Europa, en España, en otros países, o sea, me contaban que sí, que estaban tomando las precauciones, pero andaban de vacaciones en un lugar y en otro, ¿no? Entonces, esa falta de sinergia, de apoyo a la sociedad, a los individuos, a la familia, y que me importe más estar disfrutando un momento a las consecuencias catastróficas que esto realmente está teniendo, también abona muchísimo en eso que nos está preguntando el doctor Alatorre. Entonces, es algo muy complejo, o sea, no hay visiones particulares que puedan desentrañar todas las aristas que esto conlleva, pero yo creo que sí, dos de ellas sin duda son los aspectos culturales y que nos va a importar más estar, bueno, a mí no, a la gente le va a importar más estar en las posadas y festejando la Navidad y el Año Nuevo con su familia, que realmente asegurarse de estar con las personas que han estado pasando toda la cuarentena, y que vale más saltarse un año de Navidad y de posadas y de Año Nuevo y estar vivo que arriesgarse uno como individuo y sobre todo al círculo inmediato. Entonces, pues no sé, es una respuesta, es una pregunta muy compleja que no tiene una respuesta específica, pero esas son las aristas que yo por lo menos he encontrado.
Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora, por ampliarnos esta visión y también sus comentarios sobre este asunto que creo que es muy importante y pues que forma parte justo también de esos riesgos no contemplados, no al menos en esta dimensión de un problema tan global que Exacto. es el COVID-19, ¿no? Sí, Y una amenaza que está aquí, ¿no? Y que no la teníamos en el escenario. Entonces, pues te agradezco mucho, doctora Iracema. al Te contrario. mandamos un abrazo y igualmente que nos sigamos cuidando porque pues, tenemos mucho por delante para trabajar en este tema de la gestión de riesgos, de la gestión integral de riesgos de desastres. Por Te supuesto. mandamos un gran abrazo, doctora, y agradecidos por tu participación. Gracias, Muchísimas al contrario. Gracias, doctora Ramos. Gracias a la maestra Marta Leticia Aguilar por la invitación y la coordinación. Muchas gracias a todos. Les deseo una sesión muy rica, muy fructífera. Y por favor, cuídense mucho. Y no solamente se cuiden ustedes, cuiden a su familia, cuiden a sus amigos, cuiden a todos los que les rodean. Un abrazo y un gracias, beso. doctora. Y estoy a... Ahí te estamos enviando aplausos por tu Sí, brillante conferencia, doctora. al Un contrario, abrazo. muchas gracias. Suerte, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.